Y ahora, en estado de situación, el editorial por Neri Pinato. Según los últimos datos de la encuesta de MPC de comienzos de diciembre, si tiene poco más de 20 días, el Frente Amplio hoy tiene una intención de voto con el margen de error esperable en torno al 30%, el Partido Nacional en torno al 20%, el Partido Colorado en torno al 10%, Gustavo Salle en torno al 3%, Cabildo Abierto y otros partidos suman 3-4 puntos más. Es decir, los que hoy, es obvio que falta bastante tiempo para las próximas elecciones de la primera vuelta de octubre, pero los que hoy tienen decidido ya un apego político, que seguramente será la base de esos partidos, andan en torno al 65% de los uruguayos. Por tanto, por una cuestión matemática simple, hay un 35%, es decir, más de 800.000 electores, que no definen voto, o porque no van a votar a nadie, o porque no creen más en nadie, o porque son reactivos al sistema y a lo que vienen haciendo, especialmente los partidos que cortan el bacalao en el Uruguay, que son básicamente tres: el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, estos últimos dos ya reunidos en la coalición republicana. Acá queda claro que si las elecciones fueran el domingo que viene, a no ser que haya y no creo porque los factores objetivos seguramente van a seguir siendo los mismos, pero a no ser que haya una situación dramática que provoque un cambio también dramático de tendencias, seguramente el Frente Amplio votará en torno al 40%, la coalición republicana, llámese blancos y colorados y algún partido que lo acompañe, hay que ver qué define Cabildo Abierto más adelante, pero el Partido Independiente parecería ser que también estará en la coalición republicana, otro 40%, Gustavo Salle, 5 o 6%, una cifra similar seguramente anulará su voto, y ahí ustedes, si no se perdieron, estamos sumando alrededor de un 90%. Y queda, por tanto, un 10%, cerca de 300.000 electores, para los nuevos electores que se van a sumar en el 2029, que obviamente van a definir las próximas elecciones para el lado que se vuelque mayoritariamente. Y la otra reflexión en este análisis de proyección de situación es que en las elecciones anteriores del 2024, y en las anteriores del 2019 y en las anteriores del 2014, se necesitaba cerca de un 50%, entre 49 y 50%, para ganar en segunda vuelta. Ahora, con este estado de situación, está claro que ya ni siquiera va a ser necesario acercarse a la mayoría absoluta para ganar en primera vuelta. Un partido, un candidato, en noviembre del 2029, que vote 45 o 46%, podrá ganar en segunda vuelta. Especialmente por dos factores. Uno es el factor Salle. Lo dijo Gustavo en su columna aquí mismo en Estado de Situación, que él en el 2029 no va a apoyar a ninguna de las dos coaliciones que presumiblemente pelearían la presidencia, el Frente Amplio y la coalición republicana, porque lo dice, y lo dice permanentemente Gustavo, y en eso es muy coherente, son la misma cosa con diferentes nombres. Si bien también lo dijo, y creo que es una afirmación importante, él no le va a imponer a sus votantes una conducta electoral definida. Que cada cual haga lo que le parece, y me parece muy bien de un demócrata. Un líder podrá, él sí, definirse, pero no tiene por qué decirle a sus votantes lo que deben hacer. Antes que nada, la libertad de voto y de conciencia. Pero es de pensar que por algo la gente va a votar, y yo creo que lo van a votar masivamente a Gustavo,
Por ahora la gente lo vota, porque seguramente después va a seguir lo que su líder mayoritariamente impondrá. De ahí esta reflexión de que un partido, un candidato en segunda vuelta en noviembre de 2029 con 45 o 46, es decir, 3 o 4 puntos menos que ahora, no parece mucho, pero es bastante a la hora de definir elecciones que se muestran parejas, históricamente, es un dato muy importante. ¿Y por qué quería empezar mi editorial, en la cual les prometí un anuncio importante hoy, último día del año, con este análisis estadístico de lo que es la realidad política hoy y lo que puede ser en el 2029? Bueno, vamos al tema entonces. Ustedes saben que yo vengo de un origen muy humilde, de mi querido pueblo de Tomás Jovensoro, de una colonia de italianos, y gracias al esfuerzo de mis padres y a la universalización de la educación pública que hizo el vallismo primordial, hoy estoy acá hablando con ustedes. Hoy soy un generador de opinión importante en el país, en donde para mi honor me siguen más de 300.000 compatriotas, y gracias a esa universalización de la educación, la gran herramienta inclusiva que los más humildes tuvimos históricamente en nuestro país, el verdadero plan de equidad que históricamente los más humildes tuvimos en este país, y en mi caso, gracias a eso, no terminé de peón de estancia, de algún estanciero allá a la vuelta, es que mi historia es la historia de miles, comienza a volverse exitoso gracias a ese esfuerzo y a ese proceso educativo. Y muchas veces cuando uno comienza a volverse exitoso, especialmente los que tenemos un origen humilde, a veces nos terminamos creyendo impotentes. Empezamos a sentir que las cosas malas que le suceden a la mayoría no nos van a tocar, no nos van a llegar, y que los sufrimientos de los problemas económicos son cosas muy lejanas en el tiempo. Sin embargo, la vida permanentemente nos pone frente a realidades que te muestran siempre que es como una moneda con dos caras. Un tiempo de resistencia ante el sufrimiento y un tiempo de agresividad y de ataque ante la posibilidad de lograr cosas. Ustedes saben que yo me recorro todo el país y que hay pocos en este país que conoce tanto el pensamiento de los uruguayos de cualquier rincón de mi querido Uruguay. Por las encuestas que hago, por los recorridos que hago, por las columnas que tengo en tantos medios, y gracias a Estado Situación también y a las redes. Y sé perfectamente cómo sufren mis compatriotas, la inmensa mayoría, la realidad de un país que en realidad tendría que ser un verdadero paraíso para todos, y no un infierno, como hace tiempo se ha vuelto. Pero hubieron dos hechos que me marcaron profundamente en los últimos tiempos. Uno fue lo que pasó a mi hijo hace 2 años atrás, cuando un drogadicto criminal le puso un revólver en la cabeza. Y agradezco al destino que no haya apretado el gatillo de ese revólver, porque si no, hoy sería uno de los tantos de miles de padres de este país que no tienen algún hijo o alguna hija porque algún criminal lo mató. Y lo otro lo saben ustedes, los que me escuchan, los que me siguen, el duro momento de salud que pasé hace poco tiempo atrás, y gracias a la medicina lo pude superar. Yo desde niño fui rebelde y transgresor, por eso me defino anarco, porque nunca me gustó aquella autoridad que hace uso de su poder para imponerles a los demás un modo de vivir en beneficio de sus intereses familiares o corporativos. Y desde ese lugar ustedes saben que nunca le he cabresteado a los que mandan.
Y desde el lugar profesional eso me da una autoridad moral, porque ustedes saben que he perdido mucho dinero como empresario por ser así y por defender mis ideales. Por defender mis ideales. Y soy el profesional más censurado que existe en este país, con un intento permanente del sistema de poder de acogotamiento económico, porque no soportan que yo denuncie la joda, la corrupción que existe en el sistema en contra de la calidad de vida del pueblo uruguayo. Y los que le decía que mucha gente sufren la realidad cuando deberían disfrutarla en un país que tiene todas las condiciones para darnos a todos una vida digna. Y hay muchos que se refugian en el diálogo que tengo permanentemente con tantos uruguayos, en la esperanza de un mañana mejor. Pero ese mañana, como este cierre de año, que siempre queda la ilusión de que un nuevo año va a ser mejor para nuestro país, no es mágicamente por un cambio de calendario, por un cambio de años, que las cosas van a mejorar. Las cosas mejoran como consecuencia de la lucha contra lo que está mal. De la lucha contra lo que está mal. Es cierto que es buena cosa aferrarse en la esperanza de un mañana mejor, pero si nada hacemos para cambiar ese mañana no será mejor. Si es que dependemos de la administración del Estado uruguayo, que hace mucho tiempo venimos sufriendo. Y acá está mi anuncio. A partir de esas experiencias traumáticas que viví y a partir del diálogo permanente con tantos compatriotas y a partir de un pedido, es cierto, lo tengo que asumir, de miles y miles de compatriotas, les anuncio este último día de diciembre del 2025 que a partir del 2026 voy a fundar un movimiento político para ayudar a la pelea por un verdadero cambio en este país. No les estoy diciendo que voy a ser candidato a nada, porque no me motiva ningún cargo en especial. En realidad creo que hay un solo cargo que realmente puede cambiar las cosas en este país, y yo cualquier otro cargo lo consideraría como una especie de robo al pueblo uruguayo. Pero no voy a decir cuál es ese cargo que creo yo que es el único que puede cambiar al país, porque de repente me termina mandando a la justicia. Ahora, la pregunta es, este compromiso con ustedes de empezar a hacer política, que la hago a nivel comunicacional, por supuesto, pero empezar a dar la pelea política en el terreno político, como me decía ayer un querido amigo, Edgardo Martirena, el director de CX30, dice: Neri, estás preparado porque te van a empezar a decir cualquier cosa, te van a inventar cualquier cosa. Bueno, yo siempre desde niño, siempre fui diferente al común y asumí siempre esa diferencia y siempre tuve que soportar las descalificaciones y las intrigas. Creo que lo único que falta inventar contra mí es que tengo un origen extraterrestre. Por lo tanto, estoy preparado para soportar que todos aquellos operadores que puedan ver en mí un peligro a sus privilegios hagan una tremenda campaña, aún más de la que permanentemente padezco. Pero ustedes saben que siempre he sido fiel, invariablemente fiel a mis ideales. Y si lo he sido siempre de joven, mucho más lo soy ahora, que ya he doblado el codo definitivo de mi vida. Tengo clarísimo que el gran y el mayor enemigo del pueblo uruguayo y del futuro del Uruguay es el Frente Amplio. Lo tengo muy claro. Es el enemigo del Uruguay que todos amamos.
Ningún partido representa más la alianza con los intereses espurios del extranjero, ni con las corporaciones que viven a costa del esfuerzo de los uruguayos honestos. Pero también tengo claro, con la experiencia que vivimos con la coalición republicana en el 2020-2025, que si eso es la alternativa a lo que representa el Frente Amplio, no es suficiente. Y además, en este contexto que le hablé de los datos estadísticos, tampoco siquiera tienen chance de ganarles electoralmente al Frente Amplio en el 2029. Si hay una razón que me lleva a dar la pelea política, es la de convocar a todos aquellos patriotas que, dejando de lado sus legítimos intereses personales, le han demostrado al país y me han demostrado a mí que han puesto el amor y el servicio a la patria como norte de su conducta pública. Estoy convocando hoy a los Guido Manini, a los Eduardo Luz, a los Gustavo Salle, a los César Vega, a los Aldo Lamorte, a los Héctor Amodio, a los Álvaro Alfonso, a los Rafael Navarrine, a los Roque García, a los Guillermo Franchi, a los Guillermo Domenech y tantos que han demostrado el patriotismo que los motiva a que dejen de lado sus egos e intereses personales y nos juntemos todos hacia el 2029 en la pelea por un país para todos. Esa será la gran razón de mi pelea política. Será mi último aporte al país de mis hijos. A ellos los estoy convocando y a tantos como ellos, más anónimos que ellos, por supuesto. Pero también les quiero hablar a los jóvenes de mi país para prometerles un país que no los expulse más, que premie el esfuerzo y no el oportunismo. Les quiero hablar a los trabajadores y empresarios, prometiéndoles que pelearemos por un Estado que vuelva a estar a favor de la gente. Les quiero hablar al pueblo uruguayo, que padecen la injusticia, que padecen la violencia, que padecen a un Estado que les chupa la sangre en beneficio de las corporaciones que nos gobiernan. Les quiero hablar a los soldados de mi patria, prometiéndoles que el país volverá a reconocer el sacrificio que nos salvó de ser una Cuba rioplatense. Les quiero hablar a los maestros y profesores demócratas, diciéndoles que el Estado va a volver a formar jóvenes libres y emprendedores y no mentes adoctrinadas en beneficio de un proyecto de totalitarismo político. Y les quiero hablar a ustedes, aquellos que me han impulsado a este anuncio. No me importa a dónde vamos a llegar, en mi caso. Lo único que me motiva es el amor a mi país. Porque un hijo que ama a su patria no huye a la lucha ni teme siquiera la muerte cuando cree que la patria, como sucede en la realidad y en la actualidad, está en riesgo. ¿A dónde yo llegue? Eso depende solo de ustedes.